¿Alguna vez has atrapado a alguien mirándote de manera extraña y has pensado, ¿fue algo que dije? ¿Algo que hice? Tal vez no dijeron una palabra, solo sonrieron educadamente y siguieron adelante. Pero en el fondo, algo se sintió mal. Aquí está la verdad. A medida que envejecemos, no siempre notamos los pequeños hábitos que comienzan a aparecer. Hábitos que pueden no parecer mucho para nosotros, pero para los demás, pueden decir mucho. Y déjame ser claro, esto no se trata de juicio o vergüenza. Se trata de conciencia. Se trata de captar esas pequeñas cosas que podrían estar alejando a los demás sin que nos demos cuenta y convertirlas suavemente en algo positivo. Porque créeme, la forma en que nos comportamos aún importa. Quizás ahora más que nunca. Así que hoy hablemos sobre 5 hábitos comunes de los mayores que tienden a molestar a las personas, ya sea que te lo digan o no. Pero más importante aún, te mostraré cómo convertir esos hábitos en fortalezas que realmente acerquen a las personas, en lugar de alejarlas. Comencemos con el primero, y este resuena con muchas personas. Hablar demasiado sobre enfermedades y dolores. Ahora lo entiendo. Cuando tus rodillas crujen más que tus tablas del suelo, o tu espalda se siente como si estuviera hecha de cartón, es natural querer hablar de ello. Después de todo, es con lo que estás lidiando. Y cuando estamos con amigos o familiares, queremos ser reales, queremos ser escuchados. Pero aquí es donde se complica. Cuando cada conversación se convierte en un resumen de recetas, visitas al médico o malfunciones corporales, desgasta a las personas. No porque no les importe, les importa. Pero porque demasiado enfoque en lo que está mal en el cuerpo puede hacer que los demás se sientan impotentes o incluso culpables de que no pueden solucionarlo. Puede cambiar el ambiente de la habitación, hacer que las visitas se sientan pesadas y lentamente alejar a las personas. Una vez visité a una dulce señora llamada Marta. Tenía 84 años, era muy aguda y llena de humor. Pero cada visita comenzaba de la misma manera. Mi cadera está molestando de nuevo. Esta nueva pastilla me da dolores de cabeza. No pude dormir anoche por mi estómago. Me sentaba allí, asintiendo, escuchando. Pero después de un tiempo, comencé a temer las visitas. No porque no la amara, sino porque cada vez me iba sintiendo más agotado que cuando llegué. Entonces, ¿qué podemos hacer en su lugar? Está bien ser honestos sobre el dolor, pero equilibrarlo. En lugar de comenzar cada conversación con lo que duele, comienza con algo bueno. Tal vez algo simple como, ¿sabes qué me hizo sonreír esta mañana? O, probé una nueva receta hoy. Salió mejor de lo que esperaba. Cuando las personas se sienten elevadas en tu presencia, querrán acercarse más. Y también comenzarás a sentir ese cambio de energía. La alegría es contagiosa. Y a veces, enfocarse en incluso el más pequeño momento positivo puede aliviar nuestro propio dolor un poco más de lo que esperamos. Pasemos al segundo hábito. Y este se infiltra lentamente. Corregir o superar a otros en la conversación. Puede sonar así. Eso no fue lo que pasó. Déjame decirte cómo fue realmente. O, ¿crees que eso fue difícil? Espera a escuchar lo que yo pasé. Ahora, a menudo hacemos esto por amor. Pensamos que estamos ayudando. Queremos compartir nuestra sabiduría o experiencia. Pero a veces, lo que los demás escuchan es, estás equivocado. Mi historia importa más. Hay un hombre que solía conocer. Llamémoslo George. Era un veterano. Había vivido una vida rica llena de historias salvajes y lecciones duramente ganadas. Pero cada vez que alguien contaba una historia, incluso algo pequeño como «Fui de campamento con mi nieto», George saltaba. «¿Campamento? Déjame contarte sobre la vez que sobreviví a una tormenta en las montañas rocosas con solo una lata de sardinas y una manta mojada». Y así, la otra persona se callaba. George no quería eclipsarlos, pero así es como se sentía.
¿Y con el tiempo? La gente dejó de compartir. Sonreían, asentían, pero guardaban sus historias para sí mismos. Aquí está la solución. Y es poderosa. Practica escuchar con curiosidad en lugar de comparación. Cuando alguien comparte algo, en lugar de igualarlo, haz preguntas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste cuando sucedió? ¿Qué disfrutaste más? Cuando le damos a los demás el regalo de ser escuchados, se iluminan, se sienten respetados. Y curiosamente, cuando realmente escuchamos, las personas se vuelven más ansiosas por escuchar de nosotros a cambio. Tus historias aún importan, pero aterrizan mejor cuando se ofrecen, no se imponen. Así que la próxima vez que sientas la tentación de intervenir con una versión más grande, mejor o más precisa, pausa, toma un respiro, deja que la otra persona termine. Te sorprenderá cuánto más conectada se vuelve la conversación cuando no es una competencia, sino un intercambio de corazones. Y eso nos lleva a un tercer hábito, uno que es fácil de pasar por alto porque a menudo proviene de un buen lugar: consejos no solicitados. Ahora, si has vivido más de 6 décadas, has aprendido una o dos cosas. Has sobrevivido, te has adaptado, has visto el mundo cambiar de maneras que tu yo más joven no podría haber imaginado. Así que es natural querer ayudar, especialmente cuando vemos a alguien cometiendo un error o luchando. Pero aquí está la cosa. La mayoría de las personas no quieren consejos a menos que los pidan. Lo que quieren es ser escuchados, no arreglados. ¿Alguna vez has compartido una frustración solo para que la persona diga, ¿sabes lo que deberías hacer? Y de repente te sientes un poco cerrado? Eso es lo que hacen los consejos no solicitados. Se siente como si la conversación acabara de cambiar de apoyo a instrucción. Recuerdo a una mamia cuyo nieto vino a mí a hablar sobre lo estresado que estaba con el trabajo. Antes de que pudiera terminar, ella interrumpió. Bueno, no deberías trabajar tanto. En mi época trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarnos. Esa conversación terminó rápidamente. El chico no volvió durante meses. En su lugar, intenta decir, eso suena difícil. ¿Quieres hablar más sobre ello o solo necesitas desahogarte un poco? Te sorprenderá cuán poderosas son esas palabras. Muestran que estás presente, no tratando de controlar, solo ofreciendo espacio. Y si alguien te pide tus pensamientos, esa es tu señal. Comparte con amabilidad. Envuelve tu sabiduría en una historia o un recuerdo. Di, recuerdo haber pasado por algo similar. Esto es lo que me ayudó. De esa manera tu consejo se siente como un regalo, no como una corrección. Continuemos esta conversación, corazón a corazón. Porque ahora que hemos tocado esos primeros hábitos, como hablar demasiado sobre nuestros dolores, superar a otros sin querer y dar consejos que no se pidieron, vamos a profundizar un poco más. Estos siguientes hábitos no siempre son fáciles de reconocer en nosotros mismos. Se presentan silenciosamente, como susurros en nuestra rutina diaria. Pero si nos tomamos un momento para notar, pueden revelar poderosas oportunidades para fortalecer la forma en que nos conectamos con los demás, e incluso la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos. Ahora, aquí hay uno que puede doler un poco al principio, pero te prometo que viene desde un lugar de amor. Repetir las mismas historias una y otra vez. Probablemente has escuchado esta broma antes. El abuelo ha contado esa historia de pesca tantas veces que hasta los peces están aburridos. Y aunque puede provocar una risa, la verdad detrás de ello no es tan graciosa, porque a veces cuando las personas comienzan a desconectarse, ni siquiera nos damos cuenta de que hemos caído en la misma rutina, una vez de más. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la memoria juega un papel, claro, pero también es porque ciertos momentos de nuestro pasado nos traen alegría, orgullo o consuelo. Y en tiempos de cambio o incertidumbre, nos aferramos a esos momentos como un faro en la niebla. Compartirlos nos da un sentido de identidad, un sentido de seguir importando.
Pero aquí está el problema. Cuando esas historias se vuelven predecibles, los demás pueden dejar de escuchar. No por falta de respeto, sino porque ya conocen el final. Comienzan a ver la historia en lugar de a la persona. Y eso no es lo que quieres. Quieres ser escuchado, no solo recordado como el que siempre habla sobre ese crucero de 82. Ahora, no pretendamos que necesitas dejar de compartir tus recuerdos. Para nada. Tus historias son valiosas, llevan sabiduría, llevan historia. Pero aquí está el truco. Actualiza tus historias. Piensa en ellas como una receta favorita. Mantienes los ingredientes básicos, pero de vez en cuando agregas un giro fresco. Los conectas con el presente. Así que en lugar de decir, cuando yo tenía tu edad, no teníamos teléfonos celulares, podrías decir, ¿sabes? Verte en tu teléfono todo el tiempo me recuerda cuando solía esperar junto al teléfono fijo durante horas, con la esperanza de recibir una llamada. Es curioso cuánto ha cambiado. ¿Ves la diferencia? Aún estás compartiendo, pero de una manera que invita a la conexión, que une la brecha entre generaciones. Y si te sorprendes comenzando una historia que ya has contado antes, incluso puedes reírte y decir, deténme si ya has escuchado esto. Tengo la tendencia a repetirme estos días. Ese pequeño momento de autoconciencia tiene un gran impacto. Muestra humildad, mantiene a las personas escuchando. Ahora hablemos de un hábito que puede cambiar silenciosamente la atmósfera en una habitación sin que se pronuncie una sola palabra. Lenguaje corporal negativo. Puede que no estés diciendo nada hiriente, pero tu postura, tus expresiones, incluso tus suspiros, todo habla por ti. Digamos que tu hija te está contando sobre su día en el trabajo, y sin querer comienzas a fruncir el ceño o a mirar al espacio. Ella lo nota. Puede pensar, ¿está aburrida? ¿Me está juzgando? O tal vez tu nieto está compartiendo un nuevo pasatiempo y cruzas los brazos y no dices nada. Él se da cuenta de eso. Y la próxima vez puede que no comparta en absoluto. Olvidamos cuán ruidoso puede ser el silencio, especialmente cuando nuestro cuerpo parece estar diciendo «no estoy interesado» o «no apruebo». Y a veces ni siquiera es desaprobación, es solo incomodidad. Tal vez te duele la espalda, o estás cansado, o estás tratando de concentrarte. Pero los demás pueden interpretarlo fácilmente como frialdad, frustración o apatía. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Primero, toma conciencia de tu cara de reposo. Si tiendes a lucir severo cuando estás relajado, practica suavizar tu expresión cuando otros hablen. Una sonrisa suave, contacto visual, un asentimiento de vez en cuando. Estas pequeñas cosas hacen que las personas se sientan vistas y valoradas. Segundo, cuida tu postura. Siéntate erguido cuando alguien te hable. Inclina tu cuerpo hacia ellos. Estas son formas simples de decir, estoy escuchando, me importa. Y finalmente, responde, aunque sea con solo una o dos palabras. Eso es interesante. Cuéntame más. Vaya, no sabía eso. Estas pequeñas afirmaciones son como puentes. Conectan contigo de una manera que el silencio nunca podría. Aquí hay una pequeña historia. Una vez conocí a un caballero llamado Arthur, 86 años, callado, educado, siempre presente. Pero su rostro, digamos que podría haber sido esculpido en piedra. Su familia a menudo decía, «El abuelo nunca parece feliz de vernos». No era grosero, simplemente no mostraba mucho. Un día, su nieta se armó de valor para preguntarle, «¿Te molestamos cuando venimos a visitarte?» Arthur se sorprendió. «Por supuesto que no, me encanta cuando vienen a visitarme». Ese momento le abrió los ojos. No se había dado cuenta de que su expresión neutral se interpretaba como desinterés. Desde entonces, hizo un esfuerzo consciente por sonreír cuando entraban, por inclinarse cuando hablaban. Y adivina qué, el ambiente cambió. Su familia se quedaba más tiempo, reía más.
Ese es el poder de pequeñas señales físicas. Así que si quieres que las personas se sientan bien a tu alrededor, recuerda esto. Tu cuerpo habla. Asegúrate de que esté contando la historia que quieres que los demás escuchen. Pasemos al siguiente hábito ahora, uno del que no hablamos lo suficiente, pero que juega un gran papel en cómo nos ven los demás. Dejar que la casa o el espacio personal caiga en desorden. Ahora, sé que esto no siempre es fácil. A medida que envejecemos, la energía disminuye. Doblarse, levantar, organizar. Todo requiere más esfuerzo que antes. Pero aquí está la verdad. Cuando tu espacio vital comienza a verse desordenado, polvoriento o descuidado, las personas lo notan. Puede que no lo digan en voz alta, pero lo notan. Y el mensaje que envía, justo o no, es que has renunciado un poco. Que ya no te importa, incluso si eso no es cierto. Pero más importante aún, tu espacio afecta cómo te sientes. Despertar en una habitación que está desordenada, o oscura, o llena de cosas que ya no usas, puede pesar en tu espíritu. Poco a poco, desgasta tu motivación. Aquí está la buena noticia. No tienes que hacerlo todo de una vez. Comienza pequeño. Un cajón, una estantería, una esquina de la habitación. Pon tu música favorita mientras ordenas. Enciende una vela que huela a lino fresco o naranjas. Haz que el acto de limpiar se sienta como un autocuidado, no como un castigo. Si es demasiado para hacerlo solo, pide ayuda. Y cuando las personas visiten, no te disculpes ni pongas excusas. Simplemente di: estoy trabajando en hacer que mi espacio se sienta más ligero de nuevo. Esa honestidad, ese esfuerzo, habla volúmenes. Cuando tu entorno es tranquilo, limpio y acogedor, las personas se sienten más cómodas al visitar. Y lo más importante, tú te sientes más vivo en él. Tu hogar debería sentirse como un lugar donde la alegría puede vivir, no solo recuerdos. Ahora, hemos recorrido algunos de los hábitos que a menudo pasan desapercibidos, pero dejan impresiones duraderas, en nosotros y en las personas que nos rodean. Y lo hermoso de esto es que cada uno de estos puede ser cambiado, suavemente, con conciencia e intención. Tomemos un momento para respirar. Si has estado conmigo hasta aquí, significa que te importa, no solo cómo te ven los demás, sino cómo te presentas en el mundo. Eso dice mucho. Dice que aún estás creciendo, aún aprendiendo, aún alcanzando algo mejor. Y déjame decirte, eso es algo que vale la pena celebrar. Ahora, hablemos del último hábito en nuestra lista hoy. Es uno que se cuela en las conversaciones más a menudo de lo que pensamos, especialmente a medida que pasan los años. Y ese es hablar demasiado sobre los buenos viejos tiempos. Ahora, no me malinterpretes, el pasado importa, nos formó. Contiene a las personas que hemos amado, los lugares que hemos llamado hogar, las alegrías y pérdidas que nos hicieron quienes somos. Nuestras historias merecen ser contadas, pero cuando hablamos solo del pasado, cuando cada conversación comienza con «en mis tiempos» o «las cosas solían ser mejores cuando», puede empezar a sonar como si estuviéramos atrapados allí, como si nos hubiéramos alejado del presente, como si hubiéramos dejado de interesarnos en lo que es ahora. Y cuando eso sucede, las personas a nuestro alrededor, especialmente los más jóvenes, pueden comenzar a desconectarse. No porque no les importe, sino porque sienten que no pueden conectar. Su mundo es diferente, sus luchas son diferentes. Y si siempre estamos mirando hacia atrás, perdemos la oportunidad de encontrarlos donde están. La verdad es que la nostalgia es una espada de doble filo. Puede calentar el corazón o cerrarlo. Si siempre estás comparando hoy con ayer, y hoy nunca está a la altura, comienza a crear una especie de muro invisible entre tú y las personas que amas. Entonces, ¿qué podemos hacer en su lugar? Habla sobre el pasado, pero conéctalo con el presente. Por ejemplo, en lugar de decir
La música de hoy simplemente no es lo que solía ser. Intenta. Tu música me recuerda cuando solía bailar en la cocina con tu abuela. ¿Cuál es esa canción que estabas tocando antes? O en lugar de los niños de hoy no saben trabajar duro, di, recuerdo lo que era empezar desde cero. Cuéntame, ¿cuál es la cosa más difícil en la que estás trabajando ahora? ¿Ves lo que está sucediendo allí? Aún estás compartiendo tu verdad, pero también estás abriendo una puerta, invitando a alguien a entrar. ¿Y ese tipo de conexión? Eso es atemporal. Una vez conocí a una mujer llamada Ethel, 90 años y muy aguda. Había vivido a través de guerras, pérdidas y cada giro que la vida podía lanzarle. Pero lo que la hacía especial no eran solo sus historias, era que nunca dejó de ser curiosa. Ella preguntaba a sus nietos sobre videojuegos, aplicaciones de citas, nueva tecnología, no porque lo entendiera todo, sino porque quería hacerlo. Enséñame algo nuevo, decía con una sonrisa. ¿Y sabes qué? Su familia la adoraba por eso. Se convirtió en la persona con la que todos querían hablar, porque hacía que las personas se sintieran vistas, no solo como extensiones de su pasado, sino como personas reales en el aquí y ahora. Así que si te sorprendes anhelando la forma en que solían ser las cosas, haz una pausa y pregúntate esto. ¿Qué belleza podría estar perdiéndome en el momento presente? Porque te prometo, todavía hay tanto por ver, sentir y experimentar. La vida no dejó de ser hermosa solo porque cambió. Ahora, llevemos esto a casa. Has escuchado mucho hoy, parte de ello cálido y alentador, y parte de ello quizás un poco incómodo. Pero todo lo que he compartido proviene de un lugar de profundo respeto, porque creo en el poder de este capítulo de la vida. Creo que envejecer no se trata solo de desacelerar, se trata de refinar, se trata de profundizar tu presencia, elegir cómo quieres presentarte para ti mismo y para los demás. Así que tomemos un momento para reflexionar. ¿Cuál de estos hábitos resonó más contigo? ¿Fue la tendencia a repetir las mismas historias? ¿La postura y expresión que envían señales silenciosas? Quizás fue el hábito de desviarse demasiado hacia el pasado, o dejar que tu hogar pierda su sentido de cuidado y calma. Cualquiera que haya sido, solo nota, sin culpa, sin vergüenza, solo una suave conciencia, porque ahí es donde comienza el cambio. No con grandes reformas dramáticas, sino con elecciones silenciosas. Una sonrisa, una pausa amable, un atuendo que te haga sentir como tú de nuevo. Una pregunta que invite a alguien más a hablar. Y aquí está la mejor parte. No necesitas esperar el permiso de nadie. Puedes comenzar a presentarte de manera diferente hoy. Ahora mismo. Esta misma hora. Porque cuando lo haces, incluso de las maneras más pequeñas, las personas lo sienten, responden, se acercan, te recuerdan no solo como sabio o experimentado, sino como presente, como comprometido, como alguien que aún tiene el corazón abierto a la vida. Así que quiero dejarte con esto. Envejecer no es un declive, es una invitación, a suavizar lo que es duro, a soltar lo que ya no te sirve, a enfocarte menos en cómo eran las cosas y más en cómo quieres sentirte ahora. Tu presencia es un regalo, tu sabiduría es un faro. Y cuando añades paciencia, calidez y autoconciencia a eso, te conviertes en alguien con quien los demás quieren estar, no por deber, sino por amor. Así que aquí está mi suave desafío para ti. Elige un pequeño cambio hoy, solo uno. Quizás sea sentarte más erguido y sonreír más. Quizás sea pedirle a alguien más que te cuente una historia. Quizás sea limpiar un cajón o ponerte tu camisa favorita solo porque sí. Cualquiera que sea, hazlo con amor. Y si algo de lo que se dijo en el video de hoy te tocó, házmelo saber en los comentarios. ¿Qué resonó? ¿Qué hábito estás listo para dejar ir o cambiar suavemente?
Si este video te hizo sentir visto o te dio algo en qué pensar, dale un me gusta. Suscríbete para más conversaciones cálidas y reflexivas como esta. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar estas palabras, alguien que lucha en silencio con los mismos hábitos, comparte esto con ellos. Estamos construyendo algo aquí, un lugar donde envejecer no significa desvanecerse, significa florecer. Gracias por estar aquí, gracias por preocuparte y sobre todo, gracias por mostrarle al mundo que incluso ahora, especialmente ahora, sigues creciendo, sigues amando y sigues lleno de vida. Brindemos por vivir con gracia, con corazón y con alegría, a cualquier edad. Hasta la próxima.